Bienvenidos a La Bala Mágica, donde aprenderás sobre una de las teorías de la comunicación, la aguja hipodérmica. Al inicio del gran salón encontrarás la estación Orígenes. Mi nombre es Carolina Villegas y te hablaré sobre qué es y dónde surge. Acompáñame. ¿Qué es? Bueno, la aguja hipodérmica es una teoría que estudia el efecto de los medios masivos de comunicación y su influencia en la opinión pública. Se puede equiparar esta teoría a una inyección de información que se imprime o inyecta a un número voluminoso de personas. Lo curioso del mensaje o del contenido de esta es que se acepta como verdadero y no requiere de crítica o verificación. ¿Dónde surge? Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica nace alrededor de 1920 como respuesta al estudio efecto e influencia de las propagandas en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre los años 20 y los años 30. De acuerdo a la complejidad de la situación, se entiende la comunicación como mediación, mecanismo o dispositivo para persuadir e implantar en el imaginario de los colectivos una idea sin violencia. La teoría hipodérmica es una teoría post hoc, ya que se define después de la Primera Guerra Mundial, después de ver los efectos que tuvo la propaganda en este conflicto. La Primera Guerra Mundial supuso un gran despliegue de armas, de dinero, etc., y fue una gran pérdida social. En ese momento, Gran Bretaña y Estados Unidos no habían sufrido una guerra mundial en mucho tiempo. Otra particularidad de esta guerra es que se dio muy cerca de la población civil, lo que se hizo necesario darle una importancia a la guerra que en realidad no tenía. Para ello se utilizó la propaganda en una sociedad en la que los vínculos eran cada vez más difíciles, para convencer a la gente de que diese su vida en un conflicto mundial que finalmente solo sería beneficioso para unos pocos. Al finalizar la guerra en Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, se empieza a reflexionar sobre este bombardeo enorme de propaganda como medio para manipular a la gente por parte de los gobiernos y de los medios de comunicación, y se inicia así la crítica y la formulación de la teoría. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con el pasillo efecto e influencia. Mi nombre es Karen Vázquez y te voy a estar hablando sobre lo que estudia esta teoría. La aguja hipodérmica estudia el efecto e influencia de las propagandas en la fijación de ideas en los colectivos. Es decir, estudia la influencia que pueden llegar a tener los medios masivos de comunicación en la opinión pública. Entonces, esta teoría nos explica cómo los mecanismos de poder controlan la opinión de las personas mediante los mensajes que envían por los medios masivos. Y lo más triste es que no hay un análisis crítico por parte de la audiencia. Entonces, esta información se recibe como verdadera. También tenemos algo importante, y es que para implementar estas ideologías en los públicos o distraerlos para mantenerlos en la ignorancia, estas propagandas aplican las estrategias de manipulación mediática de las que nos habla Noam Chomsky. Entonces les voy a estar mencionando algunas de ellas. Primero, la estrategia de la distracción. Básicamente esta se trata de desviar la atención del público, desviarla de los problemas importantes, como pueden ser últimas noticias o cambios políticos o económicos. Por medio de las propagandas nos inundan, nos llenan de información que puede ser insignificante o con algo que quieren que el público vea como importante, pero que realmente no lo es. Segundo, tenemos la estrategia de la gradualidad. La usan para hacer que el público acepte una medida inaceptable que los va a perjudicar, pero ojo, no lo hacen directamente, sino que por medio de propagandas la van enviando gradualmente, de poco a poco. Luego tenemos utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Es una técnica que se usa para acabar con la parte racional y con el sentido crítico de la audiencia, y la parte emocional permite implantar ideas, deseos, miedos y temores o inducir comportamientos. Entonces, esta teoría y lo que nos cuestiona es un motivo para incentivar al cuestionamiento y punto de vista crítico en la audiencia.
Este museo cuenta con jardines misteriosos y sobre todo muchos pasillos. Si me siguen, como por arte de magia aparecerá ante sus ojos el Salón Laswell. Mi nombre es Nicole Alzate y más adelante les estaré hablando sobre este modelo. Laswell es considerado por muchos como el padre de la comunicación. Su propuesta se basaba en preguntarse quién dice a quién, por qué canal y con qué efecto, pues a él le interesaba analizar el poder que tienen los medios de comunicación sobre las masas. Al principio, él tenía como objetivo estudiar el proceso de la comunicación efectiva. Por eso fue que se centró en diferentes elementos de la comunicación y quería ver cómo el hecho de cambiar algunas variables afectaba el efecto de este proceso. Aparte, en su análisis de los medios de comunicación, él se centró en el tema de la propaganda y los motivos que hay detrás de esta. Pues según él, los medios de comunicación se comunican debido a 3 razones. La primera razón es la vigilancia del entorno. Los medios de comunicación se centran en informar los acontecimientos que ocurren a lo largo del mundo. Y a esto vamos con la segunda razón, que es la correlación de componentes de la sociedad, pues muchas veces en lugar de contar los hechos de manera objetiva, los medios de comunicación masivos interpretan esta realidad que está a nuestro alrededor y la transmiten, pero esta sigue estando intervenida por su criterio. Y la tercera razón es la transmisión de cultura entre distintas generaciones. Los espectadores recogemos esta información transmitida por los medios de comunicación y la interpretamos en función de nuestro propio criterio. Ahora quiero contarles que el modelo de Laswell se centra en el análisis de 5 elementos fundamentales que vamos a ver a continuación. Primero tenemos al emisor, y es que en este modelo el sujeto genera estímulos comunicativos con la intención de producir una respuesta por parte del receptor, es decir, que tiene una intencionalidad. Por eso se estudia mediante el elemento quién. Luego tendremos el contenido, que es el conjunto de estímulos comunicativos originados por la acción del emisor, y también la información transmitida al receptor. Se estudia mediante el elemento qué. Tenemos también al medio, que es la forma en la que el emisor transmite su mensaje al receptor. Puede ser mediante el habla, algún texto escrito, imagen o alguna otra vía. Se estudia mediante la pregunta cómo. También tenemos al receptor, que es el elemento de la comunicación en el que se busca provocar una reacción determinada y se estudia mediante la palabra quién. Y por último tenemos el efecto, que estudia qué se ha conseguido con la transmisión de esta información. En este modelo podemos estudiarlo mediante la pregunta ¿para qué? Continuando por este camino, llegamos a la escalera encantada, llamada alineación de conductas. Mi nombre es Ana María Abril y conmigo descubrirás las características de este efecto. Las características están enumeradas en 4 puntos: intencional, unidireccional, asimétrica y descontextualizada. El primer punto, intencional, donde el emisor emite mensajes con el claro objetivo de persuadir a su audiencia. Un ejemplo claro de manipulación. El segundo es unidireccional. El mensaje va en una única dirección, desde un emisor activo hacia un receptor pasivo, lo que Laswell llama como comunicación de masas. La tercera es asimétrica. Un emisor que es todopoderoso y una masa que es vulnerable a los efectos del mensaje de ese emisor. Y por último, descontextualizada. Los individuos son concebidos como seres aislados de otros. El primer punto, intencional, trae consigo el término estímulo-respuesta. Y vemos en todo esto la comunicación como un proceso totalmente intencional. Después de descubrir escaleras encantadas y pasillos misteriosos, acompáñame a un salón oculto, el Salón de la Discordia. Mi nombre es Alejandra Quintero y aquí encontrarás sucesos reales sobre esta teoría. Según la teoría de la aguja hipodérmica, y como ya hemos visto durante el recorrido, es posible moldear la conducta y hacer que las personas desarrollen comportamientos favorables
a ciertas intenciones e intereses de grupos de poder, tanto públicos como privados, de manera que inyectan información haciendo que el contenido presentado se dé como cierto. Bueno, pues un ejemplo claro de esto es Joseph Goebbels, ministro de Instrucción para el Público y Propaganda durante el gobierno nazi liderado por Adolf Hitler. A Goebbels se le atribuye buena parte de cómo millones de personas siguieron a Hitler durante los años 20 y 30. Además se le conoce por ser el maestro de la propaganda. Joseph sabía cómo manejar las mentes de su país con idealización de libros, quemó a aquellos que fueran en contra de su partido, utilizó películas de propaganda, manipulación de noticias y además asumió el control total de prensa, radio y teatro. Lo que hizo, en pocas palabras, fue tamizar la información para dar legitimidad a los intereses de su movimiento. De todo esto, la principal fuente de manipulación que queremos destacar como medio para inyectar información es el poder de Goebbels desde su puesto para crear contenido, pues estaba convencido de que la nueva manera de inducir emociones era por medio del cine. Bueno, entonces así empieza a hacer cine, restringe el cine americano, ya que este era considerado inmoral. En este sentido, produjo películas que promovieron políticas e ideas nazis, algunas explícitas como Hitler Jokes y otras con mensajes sutiles en las que se buscó influenciar la opinión pública alemana. Un ejemplo de esto fue I Accuse o Yo Acuso, que trata de promover una simpatía por el programa Action T4, un programa que promovía la eutanasia en discapacitados y enfermos terminales. De esta manera, y gracias a esta película, el programa fue aprobado y se hizo en nombre de la purificación de la raza. A esta película también se le conoce por ser una de las más grandes de la propaganda política para su época. Este tipo de propaganda ocurrió repetidas veces en el cine alemán de su época. Una de las frases por las que más se le conoce es: muchas repeticiones hacen una verdad. Esta repetición termina siendo verdad porque penetra la subjetividad del receptor. Y se ve cómo claramente Joseph lo difundió tanto en medios de comunicación como en cine. Espera, ¿creías que habíamos terminado? Todavía nos queda una puerta secreta. Siguiendo a la izquierda nos encontramos con el Salón de Hechos Reales. Mi nombre es Laura Nieto, les estaré acompañando en esta travesía. Les hablaré de efecto y realidad. Como hemos observado durante el recorrido, la aguja hipodérmica tiene la capacidad de persuadir a la audiencia con un mensaje directo y de ellos obtener una reacción. En el tercer medio de la aguja hipodérmica tenemos que son las redes sociales, blogs, medios online y dispositivos móviles. Teniendo en cuenta esto, tenemos como ejemplo en la actualidad la pandemia del COVID-19, que hoy por hoy está tomando más fuerza en la era digital, ya que todos los ojos están puestos allí buscando todos los medios de comunicación una primicia diaria para contar a su audiencia. Los medios inyectan toda la información, sean pros o contras que posean. Este sería el emisor y el receptor sería toda la gente en sintonía, creando así sobre ellos una actitud de intranquilidad, desesperación, como lo hemos visto últimamente en las cuarentenas de fin de semana, las que el mensaje sería no salir a las calles y cerrar los negocios, y la reacción ha sido diferente. Hay protestas o huelgas como abrir los locales y cerrar las avenidas, como reconocimiento de que no están de acuerdo con lo que está pasando. Otro ejemplo sería las elecciones del Perú, en donde los medios han creado diferentes memes, videos o posts, algunos concientizando de que no voten por la izquierda porque algunos países que lo han hecho están en la derrota, como Venezuela. Los peruanos están a la expectativa de qué va a suceder en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko. El directo del emisor sería que si votan por la izquierda se volverían como Venezuela, quienes ya han ejercido esta democracia y les ha ido mal. Y la reacción del receptor sería series de debates de no saber qué pasará o qué elección es mejor, y en espera intranquilos de qué va a suceder. ¡Hey! Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por haber visitado el Museo de la Bala Mágica.